Bueno, ayer se conoció un documento llamado Proclama del 25 de mayo, primero la salud y la vida, después la deuda, el presente y el futuro están en juego. El documento está firmado por muchísima gente, muchos de los cuales son personas que no conocemos los argentinos, o sea, seguramente muy importantes, pero que no son personas públicamente conocidas, y sí aparecen un conjunto de firmas significativas de personas obviamente muy vinculadas con el kirchnerismo. Está, por ejemplo, Luis Delía, está el sociólogo Ricardo Rubier, está el ex vicepresidente Amado Boudou, está la ex embajadora Alicia Castro, está, bueno, Roberto Baradel, Rafael Bielsa, que fue embajador, fue canciller argentino con Néstor Kirchner, el juez Ramos Padilla, está Gildo Infran, está Fernanda Vallejo, que es diputada nacional, él es juez Zaffaroni, está Felisa Micheli, mira vos que reaparece en este documento, aquella famosa ministra de Economía que sucedió tristemente, agrego yo, a nada menos que al doctor Roberto Labaña en la época de Kirchner. Está Víctor Hugo Morales, bueno, actores, dirigentes sindicales, pastores, bueno, hay un poco de todo. Y el documento básicamente lo que sostiene, en sus aspectos más relevantes, es que bueno, hay que impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el Fondo Monetario del Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria, que hay que renegociar una disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes, que hay que utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina de la emisión esperada de derechos especiales de giro, que es un aumento capital del fondo que en parte le llega a la Argentina, para privilegiar la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la reducción de la pobreza y la indigencia, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que hay que apoyar la querella criminal iniciada por el gobierno nacional contra los funcionarios del gobierno anterior por el préstamo con el fondo e incluso investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales. Y a exigirle al Fondo Monetario que brinde el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que asimismo colabore en encontrar los fondos fugados del país. Entonces, esto ha sido interpretado en general como una demostración más de la fisura que ocurre en el contexto de la coalición oficialista y como una presión al presidente Fernández. Y yo me pregunto si esto es así, si esto es efectivamente la demostración de una fisura y si es una presión al presidente, porque según se me ocurre, y creo que Enrique Sebas va a compartir conmigo, el presidente Fernández postuló varias de estas cosas públicamente, lo hizo inclusive ante el Congreso de la Nación, Willy. Sí, si no también dijo, mal, ¿no? También dijo todo lo contrario, ¿no? También, hace algún tiempo atrás, por eso es bueno, importante. Lo consultamos a Enrique Sebas, nuestro querido amigo el doctor Quique. Buen día, Enrique. Buen día. Antes que nada, no esperaba de un amigo de tantos años como vos que me hagas esto, ¿no? Que me hagas hablar después de Kovadlov. Ah, bueno, pero ¿viste? Bueno, exactamente. La verdad nosotros, que, en fin, ¿sabés que me va a costar mucho recuperar, digamos, mi aprecio por ti, digamos. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, te juro por Dios, sí. De verdad, ¿eh? Es así. Hablar después de Kovadlov. Vos sabés que a veces, te cuento algo, a veces me toca a mí hablar en público, y claro, me tocan con unos monstruos infernales. Entonces yo digo, yo que hablo de temas más generales, me ponen primero para no tener que hablar después. Si no, tenés que cantar. Como en general en los paneles usan el orden alfabético, a mí me toca siempre hablar el último. Entonces tengo el famoso chascarrillo que decía que tengo el mismo problema que el quinto marido de Elizabeth Taylor. Sé lo que tengo que hacer, pero mi problema es hacerlo interesante, ¿no? Tal cual. Pero bueno, en fin. Vos fijate que esto ha sido... planteaba, ¿cierto? Sí. La verdad que para mí es una declaración de apoyo al presidente, no es una declaración de enfrentamiento al presidente, porque cuando le sacás los fuegos artificiales y un par de cositas que sí podríamos ponerlo como opinado, como diría Willy, el tema de los DEX, el tema de la deuda legítima y no legítima,
Todo lo demás es lo que está pidiendo el presidente en las reuniones. Sí, que ha planteado Cristina Kirchner, además, y el presidente dijo que estaba de acuerdo con Cristina. Claro. Por supuesto, el presidente está pidiendo que le bajen los intereses de cargo en la renegociación con el fondo, cosa que ya el fondo dijo, bueno, pero mira que la tasa de interés tiene que ver con el riesgo, y si a vos te hago una rebaja, a los que pagan puntualmente, ¿qué me van a decir? Pero bueno, esa es una nota del pie. Segundo, está pidiendo que, bueno, está diciendo que no puede pagar la deuda, lo cual es absolutamente cierto, y que le pateen la deuda para adelante, bajo alguna condición. Está pidiendo al Club de París que le dé más facilidades. Ya presentó el propio presidente, como dice esa proclama, la querella criminal contra los que endeudaron al país y contra el fondo, y etcétera, etcétera. La lista de la fuga de capitales ya la tiene el Banco Central. De hecho, cuando la publicaron lo tuvieron que sacar porque había más amigos de Cristina que amigos de Macri en la lista, y entonces se cayó la lista. ¿Te acordás que la había publicado, no me acuerdo, creo que Berbisky en su página? Y después la sacaron, dejaron de hablar de ella porque otra vez aparecían los amigos estaba ese famoso renglón desaparecido. Claro, y estaba ese famoso renglón que no identificado, etcétera. Claro. La propia vicepresidenta en su libro confiesa que compró, no me acuerdo, 6 millones de dólares o lo que fuere durante el gobierno de Macri, con lo cual ella fugó capitales, en fin. Todas esas fuegos artificiales ya están ahí, y a mí me parece que en serio, no lo digo con ironía ni con cinismo, están coincidiendo con el presidente en una campaña electoral que ha decidido tomar estos temas como los temas de la campaña, y bueno, ahí van. Por supuesto que es un grave problema para la Argentina, que es otra cosa, sobre todo el tema del Club de París, porque, a ver, el fondo no es problema, porque como el fondo no le vamos a pagar, y el fondo no pretende que, digamos, sabe que no le podemos pagar, y tampoco nos va a dar más plata, con lo cual, bueno, habrá que llegar a algún acuerdo. Como ya les expliqué, o ya hablé varias veces con ustedes, el Club de París es otra cosa, porque el Club de París es financiamiento de bancos oficiales o entidades oficiales de esos países a empresas argentinas o a tecnología para la Argentina. Es decir, ¿qué es lo que le debemos a Alemania? No es un bono que compró Alemania de deuda argentina, sino que Alemania financió a empresas alemanas, sospecho que a Siemens y alguna otra gran empresa, para que pusieran las máquinas para, no sé, para las represas o para molinos de viento, para lo que fuere, y entonces el importador de esa máquina, sea una empresa privada o sea el Estado, recibió un crédito de largo plazo y pudo importar la máquina, y a la empresa que es proveedora se lo pagó directamente el banco alemán o el banco japonés o el banco italiano, digamos, ¿no? Esas líneas de crédito son muy importantes para el futuro, para la inversión de Argentina, porque con esa línea de crédito, insisto, las empresas que quieren cambiar tecnología, etcétera, pueden funcionar. Sé que no tenés tiempo, pero déjame contarte una pequeña anécdota. Dale. Argentina arregló el Club de París en a fines del 2014, en condiciones, bueno, más allá de las condiciones. Como sabes, obviamente, Melconian era el presidente, Carlos Melconian, el presidente de Banco Nación, yo era vicepresidente. Recién a mediados del 2016 nos vino a ver una delegación de lo que sería el Instituto Italiano para estos préstamos, a ofrecerle un crédito al banco para importadores de Argentina que quisieran comprar maquinaria italiana, etcétera. Si no recuerdo mal, era por 10 millones de dólares. O sea, esto se arregló en el 2014, recién en el 2016 vino alguien a decir, bueno, muchachos, después que desde el 2001 están quebrados, estaban en default del Club de París, empecemos a ver si Italia puede financiar a sus proveedores para venderle cosas a la Argentina. Y así los bancos que han financiado, los organismos que han financiado, insisto, toda la energía renovable y así otras cosas. Y por supuesto, cuando vos sos paria del mundo, los que más sufren esta historia son los que esta proclama pretende defender, porque obviamente no hay crédito, no hay inversión, si no hay inversión no hay empleo, la economía no crece y estamos estancados hace 20 años y la pobreza seguirá creciendo. Entonces, sí, claro. Primero, me parece que es una proclama a favor del presidente, segundo, es la campaña política que se viene, y tercero, es un grave problema para la Argentina como tal.
Sin duda. Bueno, lamento, doctor Quique, el mal momento de tener que hablar después de Kovaldov. Sí, la verdad que sí. Y para peor, unos violines, para peor, ahora vamos a repasar a Kovaldov, así que vas a quedar doblemente mal. Porque quedaste en el medio de Kovaldov. Sí, soy el sándwich kovaldovliano. Volvamos al mar, Marcelo. Volvamos al mar. Exactamente. Y comparto tu punto de vista. Esto yo no sé si realmente es una fisura o una presión, sino más bien todo lo contrario. Te mandamos un abrazo, hablamos en la semana. Abrazo, que sigan muy bien, chao.